Hi Deb, el día de hoy estaremos hablando sobre los sistemas de control de versiones. Este curso va enfocado hacia Git y vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son estos sistemas de control de versiones. Así que vamos a plantear un problema que ha sido muy típico en el pasado. Imaginemos que nosotros creamos un proyecto. Vamos a crear una página web. Creamos un archivo HTML donde escribimos toda la estructura de nuestro sitio web y dentro de una carpeta nosotros metemos ese archivo HTML que hicimos y a esa carpeta le colocamos el nombre de versión 1.0. Después de un tiempo nosotros creamos otro archivo, por ejemplo de CSS, y lo que haríamos en este caso es copiar la carpeta con la versión 1.0 y la pegaríamos y le colocaríamos un nombre distinto, en este caso la versión 1.1. Esta versión ya tendría un archivo extra, incluso tal vez modificamos alguna parte de la estructura de nuestro documento HTML y una vez que guardamos todos los cambios, colocamos el nombre de versión 1.1 y hasta ahí va todo bien. Pero luego queremos que nuestro sitio web tenga ciertas funcionalidades o interacción con el usuario. Por ejemplo, que al darle clic a un botón ocurra algo, que se muestren ventanas modales, que se active algún sonido cuando el usuario haga algún gesto con el mouse y un montón de cosas más. Entonces lo que haríamos en ese caso es copiar la carpeta 1.1, la pegamos y a esa carpeta le ponemos otro nombre. Una vez que culminemos con todos los cambios, entonces esa sería nuestra versión 2.0 de nuestro proyecto. Pero imaginemos en el peor de los casos que esa versión que creamos la subimos al servidor a producción y los usuarios nos empiezan a decir que hay ciertas anomalías o ciertos errores en nuestra página. Entonces, eso nos obligaría a regresarnos a una versión anterior mientras nosotros solventamos esos errores. Ahora, aquí habría un gran problema. Por ejemplo, ¿qué tal que nosotros en la versión 2.0 modificamos algo del CSS y algún color o algo, pero en la versión 1.1 no tenemos ese cambio? Entonces, ahí tendríamos un grave problema porque tal vez el error solo podría estar en este archivo de JavaScript y lo demás de esta versión podría estar bien. Ahora, aquí entraríamos en un gran conflicto que hubo en años anteriores con respecto a la creación de código. Imaginemos que si alguien más quisiera colaborar, entonces nosotros tendríamos que pasarle esta carpeta y luego unir los cambios de esa persona con nuestra carpeta y eso realmente no es nada eficiente. Bueno, para eso se crearon los sistemas de control de versiones. Ahora, ¿qué son estos sistemas? Son sistemas que nos ayudan a guardar los cambios ya sea de un archivo o un conjunto de archivos con respecto al tiempo. Esto nos da hincapié a que nosotros podamos regresar a cierta versión de nuestro proyecto para no tener ningún inconveniente. Imaginemos eso como, no sé si ustedes vieron la película Back to the Future o Volver al Futuro, donde Marty McFly podría regresar al pasado para cambiar ciertas cosas y así en el futuro ocurra algo distinto, ¿verdad? En el caso nuestro, el sistema de control de versiones siempre podemos regresar al pasado, pero no al futuro, ¿verdad? Porque no, eso es imposible. Entonces, esa es una gran ventaja de tener un sistema de estos, por lo que te explicaba al inicio, de que ocurrió algún problema o tal vez, como decimos los programadores, de manera local funcionaba y ya en el servidor ya empieza a presentar problemas. Entonces, para solventar estos inconvenientes, podemos recurrir a los sistemas de control de versiones para llevar un orden en nuestro código y también para saber cuál es el código oficial que va a ir a producción.
Ahora, vamos a hablar de distintas herramientas que han existido con respecto al tiempo sobre sistemas de control de versiones. Por ejemplo, lo más básico son los sistemas de control de versiones locales. Después entraron al mercado los sistemas de control de versiones centralizados, y los más modernos y los que se usan actualmente son los sistemas de control de versiones distribuidos. Ahora, ¿qué es un sistema de control de versiones local? Imaginemos que nosotros tenemos un conjunto de archivos y esos archivos nosotros los colocamos dentro de un directorio. Eso sería nuestra versión inicial, por decirlo así. Ahora, el enfoque de eso es algo muy común y que también suena muy simple, ¿verdad? Colocar un conjunto de archivos dentro de un directorio. Pero esto también podría ocasionar un conjunto de problemas que podríamos ser propensos a tener bugs y un montón de cosas. También nos podríamos olvidar del nombre de la carpeta, cuál es la última carpeta que creamos y qué cambios tenía esa carpeta. E incluso podríamos escribir por accidente en un archivo que tal vez tenía un nombre y nosotros le cambiamos el nombre o alguien más se lo cambió y colocamos código dentro de un archivo que no era, y los errores pueden ir creciendo y creciendo. Ahora, para solventar estos problemas, lo que hicieron los desarrolladores web, programadores de aquel tiempo, mejor dicho, fue crear una base de datos de versiones. Entonces, como podemos ver aquí en el gráfico, por ejemplo, cada desarrollador tenía en su computadora una copia del repositorio. Y como vemos, el repositorio tenía varias versiones. Entonces, supongamos que nosotros estamos en la última versión. Entonces, abriríamos ese archivo y ese archivo nosotros empezaríamos a modificarlo. Y eso se guardaría en la base de datos con quién, por ejemplo, quién lo modificó, a qué horas lo modificó, en qué fecha lo modificó, etcétera. Entonces, esta fue una solución práctica que se dio en aquellos tiempos para llevar un control, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca con estos sistemas? Llevar un control por cuestiones administrativas, de que no vaya a haber ningún problema que perjudique al proyecto. Ahora, dentro de esto, todo suena muy bien, pero podría ocurrir una serie de errores. Por ejemplo, este sistema local, uno de los problemas que tiene es que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un repositorio y yo lo modifico, como es local, y yo quisiera, por ejemplo, que otro desarrollador me ayudara en otra parte, entonces habría un problema. ¿Por qué? Porque la otra persona tendría que copiar el repositorio, hacer los cambios por aparte y luego unirlos con los míos. Entonces ahí empezaríamos a ver ciertos problemas porque tal vez ambos tocamos el mismo archivo. Entonces a la hora de unirlos podría ocasionar algún problema o conflicto con el código. Entonces este tipo de sistema no se sigue usando por ese inconveniente. Ahora, con respecto a esta primera etapa de los sistemas de control de versiones, surgió una herramienta que se llama Revision Control System. Esa herramienta lo que permitía era automatizar, por ejemplo, almacenamiento, la retribución de nuestros archivos, manejar inicios de sesión, identificación, incluso hacer merge o juntar nuestros archivos de manera automática. Y eso lo hacía con esos tipos de archivos que son frecuentemente revisados. Por ejemplo, imaginemos el código de programación. Hay que estarlo modificando bastante, bastante seguido. Igual si desarrollamos algún programa en particular o alguna documentación, por ejemplo, si nosotros pasamos de un sistema 1.1 y se hicieron modificaciones y pasamos al sistema
2.0, entonces tal vez la documentación cambió y hay que modificar esa documentación, igual algún tipo de documento legal o algo y muchísimas cosas más. Entonces, este tipo de sistema ayudaba en eso en aquellos tiempos, ¿verdad? Estamos hablando de muchísimos años atrás. Y el sistema funcionaba de la siguiente manera. Por ejemplo, existía un repositorio, yo hacía una solicitud a ese repositorio como usuario, obtenía los archivos, después hacía cambios, tal vez agregaba un nuevo archivo o borraba algún archivo o lo que hiciera falta, ¿verdad? Después que yo estaba seguro de los cambios, entonces lo guardaba en el repositorio y este ciclo así seguía. Entonces, esa es la manera en que se trabajaba en la antigüedad, ¿verdad? Pero debido a ciertos inconvenientes, por ejemplo, uno de los mayores inconvenientes que tenían estos sistemas de control de versiones locales es que si varios desarrolladores querían trabajar en el mismo proyecto, podían haber inconsistencias en el código, ya que alguna persona podría tener cierta parte actualizada y otra persona no. Entonces, no era viable seguir usando este tipo de sistemas, por eso se crearon los sistemas centralizados para solventar este problema. Que lo que hicieron fue colocar un solo servidor que varios clientes, en este caso varios desarrolladores, se conectaran al sistema y que pudieran, qué sé yo, descargar los archivos o ver los archivos que podían modificar y actualizarlos en tiempo real y a otra persona en otra máquina o en otra computadora pudiera tener esos cambios actualizados y no hacer eso típico de copy-paste por medio de USB, sino que todo estuviera en un solo sistema. Entonces, la ventaja de usar esta metodología de trabajo era de que cada miembro del equipo, sabía a cierta idea qué estaba haciendo su compañero. Por ejemplo, tal vez alguien, en el caso de un proyecto web, alguien estaba tocando código CSS, otra persona estaba tocando código HTML, otra persona código JavaScript y así sucesivamente. Entonces, dentro del equipo podía haber un administrador que delegara estas tareas para llevar un control de qué se necesitaba hacer primero y si habían dependencias de otro desarrollador para continuar con el desarrollo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces el sistema era algo así como se muestra aquí en la figura. Se tenía un servidor central. Dentro de ese servidor estaba el sistema de control de versiones instalado, que contenía todas las versiones de nuestro repositorio, nuestro proyecto y cada, por decirlo así, programador o cada persona que tenía acceso a este sistema podría agarrar un archivo, abrir ese archivo, modificarlo y guardarlo de nuevo en el sistema de control de versiones centralizado. Igual otra persona en otra computadora abría otro archivo y hacía los cambios necesarios. Ahora, si nosotros vemos detalladamente este esquema, vamos a notar que hay un gran problema. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este servidor que nosotros tenemos aquí dejara de funcionar? Empezaríamos a tener varios problemas que ya los vamos a ver a continuación. Ahora, vamos a hablar de los problemas que ocasionaba este tipo de sistemas de control de versiones centralizados. Uno de ellos era el que te mencionaba. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el servidor donde está nuestro repositorio fallara? Imagínate que podría haber varios fallos. Uno podría ser fallo por energía. Tal vez el servidor se apagó o se sobrecalentó y tuvo que apagarse. O también el servidor tuvo algún problema de crasheo y se quedó, como decimos vulgarmente, pegado el sistema. Entonces ya los usuarios no podrían ingresar. Imagínate que esto no se solventa rápido. Por ejemplo, pasó una hora, pasaron 2 horas
y el servidor no se levanta. Entonces, esas 2 horas o el tiempo en que el servidor dejó de funcionar es un tiempo en el cual los desarrolladores no pudieron ingresar al sistema. Entonces, esto vendría a resultar como una pérdida de tiempo, tanto para los desarrolladores como para la empresa que los contrató. Otro problema que podría existir tal vez no fue de parte del servidor. Imaginemos como algo catastrófico donde el disco duro, donde se encuentra almacenada la información de nuestro proyecto dentro del servidor, falló porque tiene archivos corruptos, porque hay virus o porque los sectores en el disco se arruinaron. O sea, hagamos la idea de que le pasó algo físico al disco y dejó de funcionar. Como nosotros estamos trabajando con un sistema centralizado, toda la información está ahí. La información no está guardada en los clientes. Toda la información del repositorio está guardada en el servidor. Entonces ahí tendríamos un grave problema, porque si ese disco se arruina, perderíamos todo el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, una empresa seria no puede darse esos lujos de perder esa información que tal vez ha sido de años. Entonces, el esquema de este tipo de sistema sería algo así. Yo tengo un servidor. En este servidor se encuentra mi repositorio de mi proyecto y yo doy accesos a los clientes, en este caso estas computadoras. Vemos aquí 3 computadoras. Yo como cliente solicito información del servidor, el servidor me la devuelve, yo la modifico. Después que la modifico, la guardo nuevamente en el servidor, y como está en el servidor, este otro cliente va a poder tener la información en tiempo real. Pero el inconveniente era ese que te decía, de que si este servidor se arruina, todo este modelo se viene abajo. Este modelo lo usaron varias compañías para desarrollar sistemas. Una de esas compañías que es muy conocida en aquel tiempo se llama Subversion. Otra empresa también, otra tecnología, se llama Perforce. Estos 2 sistemas usaban este modelo de sistema de control de versiones. Solo como dato para que lo tengas en cuenta. Ahora, los sistemas modernos de control de versiones son los sistemas distribuidos. Ahora, ¿qué es un sistema distribuido? ¿O cuáles son sus ventajas? Por ejemplo, en un sistema distribuido, cada cliente tiene una copia o un clon del proyecto. Podría decirse que hizo un backup del proyecto para poder trabajar con esa data. La ventaja de esto también es que muchos desarrolladores o muchos colaboradores, ya que tienen el repositorio dentro de sus computadoras, ellos pueden trabajar en distintos proyectos al mismo tiempo. Y así eso los libra de estar conectado a un servidor todo el tiempo, sino que incluso sin conexión a internet, ellos podrían trabajar dentro de sus repositorios locales y después guardar los cambios en un repositorio de un servidor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Por ejemplo, la ventaja de esto es que cada cliente puede ver el estado actual de cada archivo que hay dentro del repositorio. Podría observar cuándo fue la última vez que ese archivo se modificó y en qué estado se encuentra. Igual podría tener un panorama de todo el repositorio, en qué estado se encuentra actualmente. Otra de las ventajas es que imaginemos que si un servidor, donde el servidor central, por decirlo así, donde nosotros tenemos guardada la información, dejara de funcionar, cada cliente dentro del equipo, cada desarrollador, por decirlo así, tendría una copia exacta del proyecto. Entonces, tal vez una de las máquinas que está trabajando se podría tomar como servidor, subir ahí el proyecto
y todos podrían seguir trabajando sin ningún problema. Caso contrario, en el sistema de control de versiones centralizados, donde todo se guardaba en el repositorio o en el servidor central, y si ese servidor fallaba, nadie tenía una copia del repositorio, entonces toda la información se perdía. Caso contrario, con el sistema de control de versiones distribuido, que lo que hace es que cada miembro que se encuentre con acceso al repositorio pueda tener una versión. Entonces, como vemos aquí, tenemos un servidor donde se encuentra nuestro repositorio o la versión de nuestro proyecto. Nosotros clonamos este repositorio en nuestra computadora. Igual, si tenemos otro compañero de trabajo, lo clonamos. Y como es distribuido, si este servidor falla, yo puedo tener comunicación con mi compañero de trabajo y pasarle los cambios a él y él pasarme los cambios a mí. Y así tendríamos el sistema actualizado. Incluso podríamos colocar otro servidor y colocar el proyecto nuevamente porque lo tenemos cada uno en nuestras máquinas. Sería algo así, ¿verdad? Si lo vemos a gran escala. Tenemos un servidor, aquí está nuestro repositorio. Tenemos varios compañeros de trabajo, varias laptops, varias computadoras conectadas a este servidor, que lo que hacen es, en el caso, si vienen iniciando, copian o clonan el repositorio, hacen sus cambios y le devuelven esos cambios al servidor. Y así sucesivamente. Hay varios sistemas que implementan este modelo de sistema de control de versiones. Uno de los más utilizados actualmente es Git. También encontramos a Mercurial. Voy a mencionar ciertos sistemas que tienen esta metodología de trabajo que les acabo de explicar, que hacen muchas cosas similares a Git, pero tal vez porque no se volvió tan famoso como Git, nadie los conoce. Entonces voy a hablar un poco de cada uno. En el caso de Mercurial. Mercurial es uno de los sistemas que nació en el mismo año que Git, en el año 2005. Tienen una licencia open source donde puedo tener acceso al sistema de manera gratuita. Este sistema de control de versiones de Mercurial fue desarrollado con Python y actualmente se encuentra en la versión 6.3. Otro de los sistemas y uno de los sistemas de control de versiones más antiguo de estos cuatro es Darks. Darks fue desarrollado en el año 2003 y actualmente se encuentra en la versión 2.16.5. También es un sistema open source. No requiere de un servidor central para poder funcionar. Igual se puede trabajar o desarrollar en paralelo. Podemos crear commits, podemos hacer merge, podemos tener branch locales o copias de cierta rama, por decirlo así, del proyecto. Ya lo explicaremos más adelante en el curso. Prácticamente muchas funcionalidades que tiene Git las tiene Darks. Igual, creo que uno de los más recientes es Bazaar. Bazaar también es un sistema de control de versiones distribuido que se encuentra en la versión 2.7. Bazaar fue desarrollado en el 2007, como te comentaba, y tiene incluido una CLI para que puedas ejecutar todos los comandos, y también tiene un Explorer que le llaman ellos, que es una interfaz gráfica para que puedas interactuar con el sistema. Muchos proyectos han utilizado Bazaar para poder desarrollarse. Por ejemplo, sistemas operativos como Ubuntu utilizaron Bazaar como sistema de control de versiones. Igual el sistema operativo Debian de Linux
Igual el gestor de base de datos MySQL utilizó Bazar. No sé si conoces un desarrollador de vectores tipo Illustrator que se llama Inkscape, que también es gratuito. También utilizó Bazar como sistema de control de versiones distribuido, y muchísimos otros proyectos gratuitos que conocemos actualmente están utilizando Bazar como sistema de control de versiones distribuido. Eso significa que de estos cuatro, los más utilizados actualmente, como número uno sería Git y como número dos sería Bazar. Bueno, eso sería todo por el tutorial de hoy. Espero te haya gustado, que hayas aprendido. Deja tus comentarios en las cajitas de comentarios de la parte de abajo. No se te olvide suscribirte. Si tienes alguna duda o pregunta, la puedes hacer sin ningún problema. Y si te gustaría que siguiera con este curso de Git, no se te olvide compartir este video, apoyar el canal. Y espero nos veamos pronto en otro tutorial. Y como te digo siempre, recuerda que el código siempre te acompaña.